Hagamos un ejercicio con diccionarios. Te sugiero que después de planteado cada ejercicio pauses el video para intentar resolverlo y finalmente continúes viendo cuando tengas una solución para compararla o para ver una explicación si luego de intentarlo no pudiste llegar a un resultado. Algunos problemas admiten más de una solución utilizando distintos algoritmos o estrategias. Para programar en Python vas a necesitar alguna herramienta. Acá te propongo algunas que podés utilizar. En este ejercicio nos plantean crear un programa para gestionar datos de los socios de un club, permitiendo cargar información de los socios en un diccionario para acceder por número de socio. Los datos a almacenar son número, nombre y apellido, fecha de ingreso en el formato que nos piden y si la cuota está al día o no. El programa debe iniciar con los datos de los socios fundadores ya cargados y nos proporcionan los datos de 3 socios. Informar cantidad de socios del club, solicitar al usuario el número de un socio y registrar que ha pagado todas las cuotas adeudadas, modificar la fecha de ingreso de todos los socios ingresados el 13 de marzo de 2018 para indicar que en realidad ingresaron el 14 de marzo de 2018, solicitar el nombre y apellido de un socio y darlo de baja, es decir, eliminarlo del listado, e imprimir el listado de socios completo. Veamos una posible solución. Vamos a comenzar este programa creando un diccionario, en este caso le voy a poner como nombre socios activos, pero no lo voy a crear vacío, sino que voy a colocar ya algunos pares clave-valor con los datos de los socios fundadores, que es lo que me pide que ya tiene que estar cargado cuando el programa inicia. Y en este caso nos pide poder acceder por número de socio. Como los diccionarios tienen acceso directo por clave, voy a utilizar entonces al número de socio como claves de este diccionario. Cada par va a tener como clave al número de socio y como valor al resto de los datos. Para el resto de los datos, como son más de un dato, voy a necesitar agruparlos en un contenedor, porque recordemos que cada par puede tener solo una clave y solo un valor. Pero ese valor puede ser un contenedor que esté compuesto por varios datos. Esto del acceso directo nos va a permitir que, dado un determinado número de socio, podamos acceder directamente al resto de los datos, sin necesidad de estar iterando o buscando por dentro del diccionario. Es similar a, por ejemplo, las listas, que también tienen un acceso directo, pero por índice. En el caso de una lista, dado el número de la posición de algún elemento, yo puedo acceder directamente al elemento mediante su posición. No tengo que iterar, siempre que conozca la posición. En los diccionarios también, pero siempre que conozca la clave. Sabemos que la clave hace las veces de índice en los diccionarios. Así que vamos a empezar con la clave número 1 para el socio número 1 y luego una lista con el resto de los datos. El nombre va a ser un string, no tenemos muchas opciones ahí, así que lo voy a colocar en forma de string. Luego tenemos que poner la fecha. La fecha podría ser de tipo entero o también podría ser un string. No tenemos una limitación, no nos pide nada en la consigna al respecto. Entonces voy a colocar la fecha en forma de string. Y luego tengo que registrar que este socio tiene todas las cuotas al día, ha pagado todas las cuotas. Esto podría ser un dato, por ejemplo, de tipo booleano, porque es un dato que tiene dos posibles valores. ¿Tiene las cuotas al día o no? Es un dato que tiene como valores sí o no, verdadero o falso. Entonces voy a indicar mediante el valor verdadero que tiene las cuotas al día. Y el valor falso va a significar que no las tiene y por ende tiene una deuda. Debe alguna de las cuotas de este club. Ese es el sentido que yo le voy a dar a estos datos. Recordemos siempre que es el programador el que le da sentido a los datos. Hay algunos que son fácilmente identificables, pero en este caso, por ejemplo, la clave, que es un número, podría ser cualquier otra cosa, pero yo sé que representa el número de socio. El string que está en segundo lugar en la lista podría representar cualquier otra cosa, pero yo sé que tiene adentro números y que esos números representan una fecha.
Y el valor booleano que está en tercer lugar de la lista, sé que representa la condición de este socio, de si ha pagado todas las cuotas o no. Voy a continuar agregando el resto de los socios que tengo que tener precargados cuando este programa se inicia. Ahora que ya tengo el diccionario precargado, voy a permitirle al usuario cargar más socios. Necesito permitir la carga de socios y voy a poner un print porque entonces de esta forma voy a saber qué es lo que está sucediendo. Cuando ejecute este programa voy a poder ver en qué parte de la ejecución estoy. Para cargar los socios voy a utilizar una función. A esa función le voy a dar el diccionario que va a tener estos datos precargados, los que acabamos de agregar, y va a permitir que el usuario agregue más datos. Una vez que los agrega, retornará el diccionario modificado, con los socios que ya estaban y los que se acaban de agregar. Entonces, mi función va a retornar al diccionario modificado y yo quiero pisar el valor anterior para que ahora tenga la nueva versión. A esta función la voy a llamar cargar socios y le voy a pasar el diccionario. Después tengo que mostrar la cantidad de socios que tiene el club. Sabemos que en el diccionario cada par representa un socio, porque tenemos como clave su número de socio y como valor el resto de sus datos. Entonces, si yo quiero saber cuántos socios hay en el diccionario, lo que puedo hacer es imprimir la longitud o la cantidad de elementos de ese diccionario. Así que simplemente con la instrucción len ya tenemos solucionada esta parte del enunciado. Ahora necesitamos registrar que un determinado socio que nos va a indicar el usuario ha pagado sus cuotas y tiene las cuotas al día. Vamos a indicar con un print. Y ahora voy a pedir que el usuario me ingrese el número de un socio, porque esto es lo que nos pide la consigna. Dado ese número de socio, lo que quiero hacer es indicar que ahora tiene las cuotas al día. No importa si antes las tenía al día o no. Simplemente yo lo que quiero hacer es poner en true el valor que está dentro de la lista en la tercera posición. Para acceder a la lista que corresponde a el número de socio que me acaba de dar el usuario, como estoy en un diccionario y los diccionarios tienen acceso directo por clave, mediante el número de socio, yo voy a acceder a la lista que corresponde a sus datos. Y dentro de esa lista quiero acceder a la tercera posición, es decir, dentro del índice, la posición número 2. Entonces, quiero del diccionario, que es la variable socios activos, en la clave correspondiente al número que me dio el usuario, con esto acabo de acceder a la lista, voy a acceder al elemento en la posición 2 y ahí voy a colocar el valor true. Cuando tenemos un contenedor dentro de otro, como en este caso, siempre es importante tener dimensión de la abstracción de los datos. Es decir, yo sé que esto es un diccionario. Cuando yo utilizo esta variable estoy referenciando al diccionario. Pero si ya le agrego una clave entre corchetes, sé que eso me da un valor y en este caso será una lista. Así que todo esto es una lista. Me abstraigo de que esa lista está dentro de un diccionario. No me interesa en este momento. Lo que me interesa es que esto es una lista y como tal tiene posiciones, tiene un índice numérico del cual yo puedo acceder a sus elementos. Así que accediendo a un elemento de la lista, todo esto ahora pasa a ser un elemento de la lista. En este caso, el que está en la posición 2, que es un elemento booleano. Así que todo esto es un dato booleano. Me abstraigo de que ese dato booleano está dentro de una lista y que esa lista está dentro de un diccionario. Yo sé que esto así, por completo como está acá escrito, es un dato booleano. Y que estoy reemplazando en este caso, porque estoy asignando, el valor que tenía con el valor true. A continuación, lo que necesito hacer es modificar la fecha de ingreso de algunos socios. En este caso, los que ingresaron en una determinada fecha, tengo que modificarlos para decir que en realidad ingresaron en otra.
Para eso, lo que voy a hacer es llamar a una función porque necesito iterar por este diccionario buscando aquellos socios que tengan determinada fecha de ingreso, la que me dice la consigna. No tengo un acceso directo por fecha, entonces tengo que iterar, tengo que buscar los socios que tienen esa fecha. Y para eso, entonces voy a hacer una función que se encargue de modificar todos los socios que coincidan con esa fecha de ingreso. Lo que voy a hacer es llamar a una función que va a modificar a este diccionario, entonces me lo va a devolver modificado. Así que lo que esta función retorne lo voy a guardar pisando el valor anterior de mi diccionario. A esta función le voy a poner como nombre modificar fecha y le voy a pasar, en primer lugar, el diccionario, y podría pasarle solo el diccionario y que la función itere por este diccionario, busque aquellos socios cuya fecha sea el 13 de marzo de 2018, que es la fecha que nos dice la consigna, y la cambie por el 14 de marzo de 2018. Pero si hago eso, si dentro de la función pongo la fecha de forma literal, entonces estoy haciendo que esa función solamente me sirva para modificar esa fecha. Esa función no va a ser demasiado reutilizable porque me sirve para este caso únicamente. Cuando hacemos funciones, siempre hay que pensar en hacerlas lo más genéricas posible, y esto es para que el código sea lo más reutilizable posible. En programas de ejemplo como estos, en ejercicios, no va a haber modificaciones en el código, pero en un programa real es muy usual que haya modificaciones posteriores, que haya que agregar cosas o cambiar cosas, y entonces tal vez una función que antes nos servía para algo, ahora vemos que podemos reutilizarla porque necesitamos hacer algo muy parecido. Pero, por ejemplo, en este caso, tal vez necesitamos cambiar otra fecha, no la del 13 de marzo de 2018, sino alguna otra. Así que lo que voy a hacer es generalizar esto un poco, poniendo a las fechas como parámetros de la función. Voy a mandarle la fecha anterior y la fecha nueva que quiero poner en lugar de la anterior como argumentos a esta llamada. Y sabemos que las fechas son de tipo string, porque así es como las hemos guardado en los datos que precargamos cuando inicia el programa, y así las tendremos que guardar también cuando hagamos esta función de cargar socios, para que todas tengan el mismo formato. Así que como son strings, voy a incluir dos argumentos de tipo string que van a tener las dos fechas, la que quiero modificar y la fecha que voy a poner en su lugar. Así esta función va a poder modificar cualquier fecha. Si yo necesito volver a llamarla, por el motivo que sea, porque estoy ampliando mi programa y por algún caso en particular necesito volver a llamar esta función, puedo pasarle otros argumentos y va a modificar otras fechas. Si en cambio yo pongo las fechas dentro de la función, ya no es tan reutilizable porque solo sería útil para esas fechas. Después nos están pidiendo que permitamos eliminar un socio. Para esto, el usuario nos va a dar el nombre y apellido, así que lo vamos a guardar en una variable, vamos a pedirle nombre y apellido. Sabemos que lo tenemos todo junto en una sola variable, tenemos nombre y apellido como primer elemento de las listas, así que vamos a pedir nombre y apellido todo junto. Y vamos a tener que buscar por dentro del diccionario dónde está ese socio que corresponde a ese nombre y apellido, porque tenemos acceso directo, pero el acceso directo que tenemos es por número de socio, no por nombre y apellido. Así que, como el dato que tenemos es un dato que está dentro de los valores del diccionario, tendremos que iterar buscando en cuál de las listas que están como valores de este diccionario está guardado este nombre y apellido que me dio el usuario. Eso también lo voy a delegar en una función. Y esa función va a iterar no solo por los valores, sino también por las claves, porque necesito, una vez que obtengo el nombre y apellido y encontré a ese socio, el número de ese socio, porque cuando quiero ejecutar la instrucción de borrado para borrar un par, esa instrucción es del, necesita la clave del par que quiero borrar. Así que, dado un nombre y apellido, voy a encontrar la clave que le corresponde, es decir, el número de ese socio. Podría hacer una iteración que itere por clave y valor, es decir, los números de socio y el resto de los datos, buscando ese nombre y apellido, y cuando lo encuentre, lo elimine. Ejecute esa instrucción del dentro de ese bucle. Pero eso no es una práctica recomendada.
no se recomienda alterar los elementos de un contenedor mientras se lo está iterando. Es decir, no es buena práctica borrar un elemento o agregar elementos mientras estamos iterando. Por eso lo que voy a hacer es que mi función, dado el diccionario y dado el nombre de un socio, lo busque, pero en vez de borrarlo, me retorne el número de ese socio. Cuando la función me lo retorna, ya tengo el número y ahora sí voy a poder ejecutar la instrucción del. Es decir, voy a ejecutar la instrucción del con este diccionario y como clave voy a utilizar lo que esa función me retorne. Podría poner acá la llamada a la función o puedo hacerlo un poco más legible de esta forma. Por ejemplo, pongo número, pongo acá la llamada a mi función. Esta función dijimos que me va a retornar el número de un socio, entonces la puedo llamar número socio. Y le voy a dar el diccionario y también el nombre que debe buscar dentro de ese diccionario. Una vez que me retornó el número de socio, lo utilizo acá dentro. Y ahora lo único que nos falta es imprimir el listado de todos los socios, es decir, imprimir todo este diccionario. Pero no voy a hacer simplemente un print del diccionario socios activos, a pesar de que Python eso me lo permite hacer y me lo imprimiría, pero me lo imprimiría con el formato que vemos acá, con la llave, con la clave, después el formato este de la lista, veríamos la fecha con esta forma, veríamos la palabra true o false, y eso no es algo que se deba mostrar al usuario. El usuario no tiene por qué saber qué significa la palabra true o la palabra false, no tiene por qué saber que esto es la fecha, o no tiene por qué ponerse a interpretar qué significa, ni por qué está entre llaves. Entonces, es conveniente iterar por este diccionario, por las claves, por los valores, por lo que necesitemos imprimir y mostrar las cosas con un formato un poco más amigable. Así que eso también lo voy a delegar en una función a la cual la voy a llamar imprimir listado, en este caso el listado de socios activos, y le voy a pasar el diccionario. Y esta función no va a retornar nada porque simplemente va a iterar imprimiendo el diccionario. Así que pasemos ahora a implementar las funciones que hemos llamado dentro del programa principal. Empecemos por la primera de las funciones que hemos invocado en el programa principal, que es la de cargar socios, que como vemos recibe un parámetro que es el diccionario que tiene los datos de los socios y retorna ese mismo diccionario con los nuevos socios que el usuario quiso cargar. Así que empecemos por definir cargar socios, recibe al diccionario, le voy a poner como nombre a esta variable socios, al parámetro, y ahora empezaré a hacer una iteración en la que le pida al usuario los datos de los socios. Voy a elegir como condición de corte que el número de socios sea 0. Entonces voy a comenzar por pedirle el número de un socio para que el usuario coloque acá el número del socio que va a agregar o del primero de los socios que va a agregar y vamos a iterar mientras ese número sea distinto de 0 pidiendo el resto de los datos. Primero el nombre, en realidad es el nombre y apellido, pero lo vamos a guardar todo en una sola variable. Después vamos a pedir la fecha, que como habíamos visto era un string, es la fecha de ingreso, así que lo guardamos en forma de string. Y ahora tenemos que preguntar si tiene la cuota al día o no. No podemos pretender que el usuario ingrese el valor true o el valor false. Yo le voy a tener que pedir al usuario que ingrese un valor de alguna forma conocida. Por ejemplo, algo que puedo hacer es, en una variable, guardar lo que el usuario ingresa, preguntándole si la cuota está al día, y le indico que ingrese la letra S o la letra N. De esta forma, en esta variable, tendré o bien la letra S o la letra N. En un programa real habría que hacer alguna validación para verificar que realmente el usuario haya ingresado una de esas dos letras y no cualquier otra cosa. Pero vamos a apegarnos a la consigna y ahora yo necesito convertir eso a un valor true en caso de que la letra haya sido S o en un valor false. Lo que voy a hacer es colocar el valor en true si el usuario ingresó la letra S. Y en caso de que no haya ingresado la letra S,
Sea lo que sea que haya ingresado, si no es la letra S, voy a colocar el valor false. Voy a tomar este camino corto. En realidad yo debería hacer una validación un poco más compleja en la que le pida al usuario que ingrese solo una de esas dos letras para verificar que realmente haya guardado el valor que él quería. Pero acá lo voy a tomar de forma simple. Voy a decir que si lo que el usuario ingresó, que guardé en la variable cuota, es la letra S, entonces quiero tener guardado el valor true. También lo que puedo hacer es pasar a minúsculas lo que el usuario ingresa para poder tomar también la S mayúscula. Entonces, si el usuario la ingresa a la letra S tanto en mayúscula como en minúscula, yo la voy a poder detectar. Si lo que el usuario ingresó convertido a minúsculas es la letra S, entonces esta operación me va a devolver un true. Y ese es el valor que quiero guardar. Si lo que el usuario ingresó no es la letra S, cualquier otra cosa que sea, esta operación me va a devolver false. Así que lo que quiero es guardar el valor que retorna esa operación, el valor true o el valor false. Me lo voy a guardar en una variable y eso es lo que voy a colocar ahora dentro de la lista con los datos del socio. Así que voy a crear un nuevo par en el diccionario, cuya clave sea el número que me dio el usuario y cuyo valor sea una lista que tenga el nombre, la fecha y la condición de pago de las cuotas, si tiene todas las cuotas al día o no. Y de esta forma el valor que estoy insertando es un valor booleano, no ya un string. Para evitar una variable también podría hacer esto y colocar esta operación no en una variable, sino directamente acá. Para poder saber qué valor va a colocar, entonces primero necesitará resolver esta operación, obtener un valor verdadero o falso, dependiendo de si cuota tiene la letra S o no. Y una vez que obtiene el valor verdadero o falso, ahora sí guarda ese valor booleano en la lista. Pero tal vez es un poco más legible hacerlo de esta manera, guardando primero en una variable y poniendo la variable dentro de la lista. Una vez que terminamos de pedir los datos y que hemos guardado un nuevo par, pedimos al usuario un nuevo número. Finalmente, cuando haya cortado este bucle, retornaremos al diccionario modificado. Ahora vamos a la función que modifica la fecha y que reemplaza dentro del diccionario que tendremos como primer parámetro la fecha que encuentre coincidiendo con el segundo parámetro y ponga en su lugar la fecha que tenemos como tercer parámetro. Y esto va a retornar, como vemos acá, al diccionario modificado. Así que vamos a esta función modificar fecha, la cual recibe tres parámetros: el diccionario, la fecha anterior que quiero modificar y la fecha nueva que quiero poner en su lugar. Y lo que voy a hacer acá es iterar por el diccionario buscando qué socios tienen la fecha anterior como fecha de ingreso. Es decir, entre los valores del diccionario voy a buscar aquellas listas que tengan en la posición 1 una fecha que coincida con el parámetro fecha anterior. Así que solo voy a necesitar iterar por los valores, no necesito para nada las claves en este caso. Voy a iterar por las listas, que voy a llamar datos, porque son las listas que contienen los datos de los socios, en los valores del diccionario, y por cada una de esas listas voy a verificar si en la posición 1, que es la que tiene la fecha de ingreso, tengo el mismo valor que en el parámetro fecha anterior. Si eso sucede, voy a modificar esa lista poniendo ahora la fecha nueva. Y esto de modificar un valor del diccionario a medida que se itera, sí es algo que se puede hacer, porque no estoy ni eliminando elementos ni agregando elementos en el diccionario. Simplemente estoy modificando un elemento existente. Entonces, esto no nos da el riesgo de provocar ningún error. Esto lo podemos hacer sin ningún problema. Una vez que hayamos modificado todos los socios que tenían la fecha anterior y hayamos puesto la fecha nueva, es decir, cuando termina este for, vamos a retornar al diccionario. Y ahora podemos pasar a la función que, dado el diccionario y el nombre de un socio, nos retorna el número correspondiente a ese socio. Es decir, que en esta función número socio que recibe el diccionario y que recibe el nombre de un socio, voy a tener que iterar por el diccionario,
Pero ahora voy a necesitar iterar por las claves, además de los valores, porque el número de socio está dentro de las claves. Así que voy a iterar por los números, que son las claves, y el resto de los datos, que son las listas que están como valores, en los pares, en los ítems de este diccionario. Por cada uno voy a comparar si el nombre que está en la lista en la posición 0, y eso lo podemos observar acá cuando hicimos la carga, pusimos en la lista, que está como valor, al nombre en la primera posición. Entonces, dentro de las listas, que acá están representadas en la variable datos, en la posición 0, que es la primera posición, tendré el nombre. Y quiero ver si eso coincide con el nombre que me han pasado por parámetro. Y algo que puedo hacer acá para evitar alguna inconsistencia entre mayúsculas y minúsculas es pasar todo a minúsculas, el parámetro y lo que está dentro del diccionario. Recordemos que esta operación .lower lo convierte a minúsculas, pero si no guardamos este valor en ninguna parte, el valor original no se modifica. Así que simplemente lo convertimos para hacer la comparación y después los valores originales quedan intactos. Si esto sucede, si hemos encontrado que el nombre coincide, entonces encontré el socio que estaba buscando. Y lo que quiero retornar acá es el número, que es la clave de ese diccionario. Al poner el retorno acá, dentro de un for, estoy haciendo que la función termine en este punto cuando ha encontrado el nombre coincidente con el nombre pasado por parámetro. Y entonces esto hace que también corte la iteración. Entonces no es necesario guardar el valor en una variable, poner un break y después retornar la variable. Con simplemente poner el retorno acá, sabemos que donde existe un retorno, entonces la función finaliza. Por ende, finaliza la ejecución de cualquier bucle que estuviera iterando dentro de esa función. Algo que podemos agregar es que si no encuentra el nombre de este socio y termina este bucle sin haber entrado nunca en el if, podemos retornar el valor 0. Entonces decimos el número de socio 0, que es un número inexistente, a menos que nos digan que el número de socio 0 existe y entonces elijamos otro valor, por ejemplo -1, vamos a poder determinar que con ese número estamos indicando que el socio no existe. Acá en realidad no estamos validando si el socio existe antes de hacer la eliminación. Es algo que deberíamos hacer porque intentar eliminar un elemento mediante una clave que no existe daría un error. Pero como la consigna no nos pide ningún tipo de validación, entonces lo vamos a obviar. Pero por ejemplo hay otros lenguajes donde si solamente retornamos algo cuando encontramos lo que queremos, pero no colocamos un valor de retorno para el otro caso, cuando no encontramos nada, en algunos lenguajes esto nos da un error o al menos una advertencia. Así que siempre es buena práctica colocar un valor de retorno para cualquiera de los casos que puedan darse. Finalmente la que nos falta es la función que imprime todo el listado, que imprime al diccionario completo. Así que vamos a definir imprimir listado y esto va a recibir al diccionario. Sabemos que esta función no retorna nada porque simplemente itera por el diccionario imprimiendo los datos. Y vamos a querer iterar por las claves, porque vamos a imprimir el número de socio, y el resto de los datos en el diccionario completo, en los pares. Y por cada uno vamos a ir imprimiendo. Por ejemplo, primero vamos a imprimir el número, entonces eso lo tenemos en la variable número. Y después vamos a imprimir el resto de los datos, comenzando por el nombre, que sabemos que está dentro de la lista datos en la posición 0. Luego vamos a tener que imprimir la fecha de ingreso y en este caso lo tenemos en datos en la posición 1, pero esa fecha de ingreso está escrita con este formato que vemos acá. El día, el mes y el año, todo de forma consecutiva, sin ninguna separación. Así que para que el usuario lo vea de una forma más entendible, más legible, vamos a hacer una conversión o vamos a darle un formato a esta fecha. Vamos a colocar una barra que separe al día del mes y otra barra que separe al mes del año. Y para eso, como esto es un string, podemos hacer rebanadas, obteniendo primero el día, luego concatenamos eso con una barra, luego concatenamos el mes, después otra barra y finalmente concatenamos el año.
Todo eso lo podríamos hacer acá mismo, pero va a quedar un poco confuso o un poco recargado este código. Así que algo que podríamos hacer es delegar eso en una función que nos retorne la fecha en el formato que queremos. Así que vamos a hacer una función, en este caso que vamos a llamar formato fecha, la cual va a recibir esta fecha, es decir, esta función va a recibir la fecha que está en la lista en la posición 1 y nos va a retornar un string con el formato que queremos. Para que esta función pueda encontrarse y ejecutarse, tiene que estar definida arriba, antes de esta función que la llama. De la misma forma que cuando queremos usar una variable, no podemos usarla si esa variable todavía no existe, aunque esté definida más abajo. Entonces, con las funciones sucede lo mismo. Vamos a continuar con la impresión y después, en último lugar, vamos a definir esta función que formatea la fecha. Por último, necesitamos mostrar si este socio tiene la cuota al día o no. Vamos a hacer algunos espacios para que podamos leerlo más fácilmente. Y ahora necesitamos mostrar si la cuota está al día o no de alguna forma que al usuario le resulte familiar. No podemos mostrarle el valor true o el valor false. Así que lo que vamos a hacer es decir que si en la lista datos, en la posición 2, tenemos guardado el valor true, es decir, si acá tenemos true, if va a hacer que se ejecute lo que viene a continuación. Si el valor que está acá es false, vamos a ejecutar, ahora veremos, un else. Y si el valor es true, lo que queremos hacer es imprimir, por ejemplo, cuota al día. En cambio, si el valor es false, vamos a imprimir algo como en deuda, por ejemplo. Y una vez que terminamos de imprimir todos los datos de un socio, podemos hacer una separación entre un socio y otro. De esta manera, esta función va a imprimir todos los datos que están dentro del diccionario. Y sabemos que esta función no retorna nada. Así que podemos poner acá simplemente la instrucción return sin nada. Podemos agregar none al lado, que significa nada, que es un dato que representa justamente que esto no está retornando nada. O podemos no ponerlo. Y entonces, si no ponemos nada, directamente va a tomar que esta función no retorna nada. Pero vamos a dejarlo para que esté completa y vamos a pasar a la función que falta, que es la de formato fecha, que recibe una fecha, como ya vimos, con todos los datos de corrido, sin ninguna separación, y va a retornar este string que vamos a obtener rebanando y agregando las barras. Lo primero que vamos a rebanar es de la fecha que hemos recibido por parámetro, desde el principio hasta la posición 1. Y como esto es un intervalo abierto a derecha, tenemos que poner el 2. Entonces tenemos el 0 y el 1, que son los dos números que representan al día. Y ahora vamos a concatenar eso con una barra, a lo cual le vamos a concatenar ahora el mes. El mes sale de la fecha entre las posiciones 2 y 3. Es decir, vamos a rebanar desde la 2 hasta el 4. Sabemos que al 4 no lo toma, entonces va a tomar posiciones 2 y 3. Y a esto nuevamente le concatenamos otra barra. Finalmente, de la fecha, ahora queremos de la posición 4 hasta el final, que es el año. Y de esta manera, esta función nos retorna la fecha en el formato que necesitamos. Vamos a probar este programa. Primero tenemos que importar acá todas nuestras funciones y ahora sí podemos ejecutarlo. Vamos a poner algunos datos de nuevos socios, además de los que ya vienen cargados. Recordemos que tenemos ya socios cargados. Podríamos cometer un error acá y, por ejemplo, si pongo un número de socio que ya está, voy a modificar los datos. En la consigna no me pide que valide nada de eso, pero en un programa real tendría que hacerlo. Así que voy a poner números de socios que sé que no existen, para crear nuevos pares, en vez de modificar los pares existentes. Vamos a poner una de las fechas que tenemos que modificar, que era el 13 del 3 de 2018. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, que este socio no tiene la cuota al día. Y vamos a continuar con algunos socios más. Y finalmente cortaremos el ingreso de socios.
Me indica que el club tiene 8 socios y eso es correcto porque yo acá acabo de agregar 5 socios nuevos, pero teníamos 3 más precargados. Y ahora quiero registrar que alguno de los socios ha pagado las cuotas. Vamos a elegir alguno de los que tienen las cuotas impagas. Por ejemplo, el socio número 7. Así que vamos a poner el socio 7. Luego modifica la fecha de ingreso. En este caso no me pide nada. Solamente habíamos puesto un print para saber qué se estaba haciendo. Y ahora tengo que eliminar un socio. Vamos a eliminar, por ejemplo, a Marisa Guerrero, porque queremos dejar a los socios que tienen esta fecha para ver que efectivamente después sea cambiada. Así que vamos a poner Marisa Guerrero. Y finalmente, vamos un poco para arriba, vemos que imprimió a todos los socios. Pero entre los socios ya no está Marisa Guerrero, que es la que acabo de eliminar. Y vemos que Samantha Gómez, que era el socio al que le registramos el pago de cuotas, ahora tiene la cuota al día, a pesar de que cuando la cargué puse que no tenía la cuota al día. Y además vemos que este socio, Carlos Ríos, que tenía esta fecha de ingreso, y este otro socio, Lucio Márquez, que también tenía esa fecha de ingreso, van a tener la fecha cambiada. Ahora, en vez de ser el día 13, es el 14, y vemos que las fechas se están mostrando en este formato que habíamos hecho mediante una función.